Mírame por favor, todo el mundo en silencio, dejen de conversar. ¿Ya? Vamos a continuar con la segunda parte de la literatura hispanoamericana. Arrancamos todo lo relacionado con el siglo XX o principio del siglo XX y vamos a hablar de la poesía y la narrativa. La semana pasada, cuando estábamos mencionando ciertos movimientos que se dan en Hispanoamérica de influencia europea, o sea, que viene de Europa, nos habíamos percatado que había una cierta demora entre su aparición en Europa y luego la aparición en Hispanoamérica, por ejemplo el romanticismo, salvo el modernismo, porque el modernismo sí nace en Hispanoamérica. Bueno, al hablar de la vanguardia hispanoamericana, no ocurre eso. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que está dándose la vanguardia europea, a la par se está desarrollando la vanguardia hispanoamericana. Y que un favor, va a pasar los chicos que han salido, Ajá. que van a estar al fondo del pabellón. Ya. Yo regreso, los veo sentados y los voto a ellos y a sus compañeros que están acostados por darles permiso. Ah. No olvides, ¿verdad? Chica, pues. Ah, no. La barba, quita la barba. No, por eso, le decía a él. Hija, ¿por qué no, cuenta que tus amigos no son caballeros, pues ya se acomodaron, se arrimaron? ¿Ya? El vanguardismo se va a dar a la parte tanto en Europa como en Hispanoamérica. Pero, en el caso europeo, el vanguardismo va a ser sobre todo poético, ¿correcto? La vanguardia de la poesía hispanoamericana se va a desarrollar aproximadamente entre los años 20 hacia los años 40. En ese periodo hay narradores, no muchos, sino poquísimos narradores, que están escribiendo usando las técnicas de la vanguardia. ¿Estamos de acuerdo? Pero la característica innovadora, la característica de las técnicas, no lo vamos a ver solamente en poesía. ¿Estamos de acuerdo? La vanguardia hispanoamericana es predominantemente poética, ¿ya? Ahora, los signos de vanguardia que van a influenciar son el surrealismo, el dadaísmo y también el expresionismo, siendo el surrealismo el ritmo de vanguardia más predominante en la influencia de la poesía en Hispanoamérica. Escúchame bien. Dentro de los representantes de esta poesía vanguardista tenemos al escritor argentino Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges vivió una temporada en España durante los años 20 y va a estar influenciado por un tipo de vanguardia, un ismo de vanguardia conocido como el ultraísmo. El ultraísmo se fundamentaba en el uso de las metáforas. ¿Cuál era el objetivo? Usar las metáforas para evadir la realidad.
Jorge Luis Borges era de tendencia ultraísta y él escribe un libro de poesía titulado Fervor de Buenos Aires. ¿Ya? Otro de los grandes representantes de la vanguardia hispanoamericana se llama César Vallejo. El libro vanguardista de César Vallejo se titula Trilce. Estamos recordando el libro, no tu primera academia, ¿ya? Trilce. Es un libro de poesía vanguardista. ¿Ya? Es un libro de poesía vanguardista. ¿Estamos? ¡Ey! Shh, ya. No voy a ahondar en él. Eso lo vamos a ver después cuando hagamos literatura peruana. ¿Ya? Pero te lo menciono porque es del periodo. Otro representante dentro de la vanguardia poética es el escritor chileno, ¿saben cómo se llama? Vicente Huidobro. Vicente Huidobro. Vicente Huidobro es chileno. La tendencia de Vicente Huidobro es creacionista. Vicente Huidobro, a partir del creacionismo, planteaba de que el poeta era un dios porque tenía esa capacidad creadora. Los dioses, así como los dioses Dios tiene capacidad creadora, lo mismo el poeta, crea mundos, ¿ya? Imaginarios. Ahora, una de las características del creacionismo también es lo lúdico, o sea, el juego, ¿correcto? Jugar con las palabras, jugar con la poesía. Vicente Huidobro también, dentro de sus técnicas, utiliza los caligramas. Y su poema o su poemario más importante se llama Altazor. Otro representante, Octavio Paz, mexicano de México. ¿Me dejas terminar? De México DF, o sea, Distrito Federal. Ahí nació. En el país México, nació en el Distrito Federal. Claro, pues, eso es lo que quería decir. Oye, Octavio Paz era de tendencia surrealista y tiene un libro de poesía titulado Libertad bajo palabra. Octavio Paz gana el premio Nobel en 1990. Ganador del Nobel en 1990. ¿Estamos de acuerdo? Y otro, Pablo Neruda. Pero ¿qué es lo que pasa con Pablo Neruda? Escúchame. Pablo Neruda, si bien es cierto, tiene una etapa vanguardista, en realidad Pablo Neruda tiene varias etapas. Su evolución poética específicamente está configurada por 4 periodos o etapas. Una cosa que tú te vas a dar cuenta es la siguiente. Mira, escúchame, estos escritores van a tener una etapa vanguardista, pero el vanguardismo, y eso te lo comenté cuando lo hicimos en Europa, ¿ya? El vanguardismo no duró mucho tiempo, desapareció, dejó las técnicas como huella, pero desapareció, y cada uno de los escritores va a tomar caminos diferentes. Y lo pasa acá lo mismo. Ellos van a tener periodos dentro de su poesía. La vanguardia es una etapa dentro del periodo poético de Pablo Neruda. Entonces yo voy a mencionar cada uno de sus 4 periodos poéticos y también voy a mencionar al libro más destacado, ¿ya? Los inicios de la poesía de Pablo Neruda no están vinculados con la vanguardia, sino con la tendencia modernista.
Inicialmente, Pablo Neruda tenía un periodo modernista conocido como el periodo de iniciación, ¿ya? En este periodo de iniciación, entonces, destaca la tendencia modernista. Escúchame bien. Él escribe un libro de poesía titulado Crepusculario. Crepusculario es su primer libro de poesía, y obviamente en esta etapa. Pero el libro más destacado en el periodo de iniciación es el famoso libro titulado 20 poemas de amor y una canción desesperada. Deja de hablar. "20 poemas de amor y una canción desesperada" tiene influencia modernista, inclusive tiene ciertos rezagos románticos. Pablo Neruda lo publica a la edad de 19 años. Era todo un joven talento, ¿estamos de acuerdo? Escúchame, 19 años ya había publicado su primer libro. O sea, hay muchachos que a los 19 años ni siquiera ingresan a la universidad, mucho cuidado. No es su caso, pues, no es su caso. De ti depende que no se convierta en tu caso. Desde el punto de vista estructural, el poema o el poemario, libro, desde el punto de vista estructural, el libro todavía sigue respetando ciertas normas tradicionales de poesía. Por ejemplo, nosotros encontramos tercetos, cuartetos, inclusive sonetos, encontramos la presencia de una rima, encontramos la presencia de figuras retóricas clásicas y domina, o sea, predominantemente están los versos alejandrinos de 14 sílabas métricas, ¿te das cuenta? Hay poemas en donde va a haber cierto versolibrismo, pero de manera general, el libro de poesía, 20 poemas, todavía mantiene una estructura formal tradicional. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de los temas, obviamente destaca el tema del amor, pero no es el único tema presente en el poemario. Él también va a hablar de la amada, y al hablar de la amada, obviamente va a hablar del cuerpo de la amada, y lo va a generalizar como el cuerpo de la mujer, ¿ya? Pero este amor, este cuerpo el cuerpo de la mujer, se va a relacionar con la naturaleza. Hay versos, poemas que relacionan a la mujer, el amor y la naturaleza. Cuando Pablo Neruda comienza a hacer semejante combinación en la temática, va a brotar un sentimiento erótico muy fuerte. El libro de poesía al que te hago referencia presenta un fuerte erotismo. Y cuando vamos a hablar de este erotismo, va a estar presente las características que yo te menciono. Simbologías, metáforas, en donde entablan una relación de semejanza entre ciertas formas de la naturaleza con el cuerpo de la mujer. Como por ejemplo en el poema 1, donde agarra y te dice: cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Entonces hay esa relación, cuerpo de mujer, blancas colinas, toda una metáfora, ¿correcto?, que hace referencia a los pechos de la mujer, a los senos de la mujer. Entonces esa es la idea, ¿correcto? El poema 1 es un poema de fuerte componente erótico y te das cuenta de la combinación de estos elementos, porque el yo lírico más adelante agarra y dice: mi cuerpo salvaje del abrigo te socava y te hace saltar el fruto desde dentro de la tierra, ¿correcto? Entonces esa es la idea. Esa es la idea. La relación amor, naturaleza, erotismo, fertilidad. Fertilidad, ¿correcto?
quiero hacerte lo que la primavera le hace a los cerezos. Hay una fuerte configuración erótica, ¿no? Relacionándolo con la naturaleza, ¿correcto? El poema más destacado es el poema 20, en donde el yo lírico hace referencia de un amor pasado, porque el yo lírico está recordando, pero es un amor que no ha llegado a definirse, que no ha llegado a superarse, y que el recuerdo de ese amor genera sentimientos que se creían olvidados, pero que vuelven a renacer. ¿Para qué? Para confundir al yo lírico, ¿correcto? Porque constantemente él agarra y dice, no, ya no la quiero, pero sí la quiero, cuánto la quise, tal vez la sigo queriendo, me sigue haciendo daño. Entonces, toda esta idea de no tener las cosas en clara, ¿no? Se presentan en este poema 20, que es un preludio, una antesala a la canción desesperada, en donde ya el yo lírico simplemente se rinde ante el sufrimiento por el amor, sufre, el yo lírico sufre, por eso la canción desesperada, ¿ya? Entonces, no te olvides, 20 poemas de amor de tendencia modernista con estas características. ¿Estamos de acuerdo? Ese es su primer periodo, su periodo de iniciación. Obviamente, Pablo Neruda va a ir evolucionando en su desarrollo poético y aparece el segundo periodo, que es de tendencia vanguardista. El periodo vanguardista de Pablo Neruda se conoce como el periodo de la poesía residentaria. El periodo de la poesía residentaria está muy influenciado por el dadaísmo, por el surrealismo, por el existencialismo, sobre todo destaca el surrealismo, por lo tanto, es su periodo vanguardista. Destaca el libro de poesía más surrealista que tiene, Residencia en la Tierra. Acá las cosas cambian. 120 poemas. Hay un respeto de normas, estrofas y rima. En Residencia en la Tierra ese respeto se destruye. Y este señor apela al versolibrismo. Es más, destruye la lógica y presenta la incoherencia en este poemario. Hace referencia al caos, al desorden, ¿ya? Porque estamos hablando ya de una actitud vanguardista. Una actitud rebelde de romper las reglas y todo tipo de norma. Dentro de los temas de Residencia en la Tierra, ya no estamos hablando del amor, ya no estamos hablando de la naturaleza, ahora se presenta la locura, los temas existencialistas, se presenta la locura, se habla de la angustia, dolor, alienación, muerte, inclusive se habla de la muerte, ¿correcto? Ahora, si en 20 poemas el espacio, el lugar que se hacía referencia era la naturaleza, en Residencia en la Tierra el espacio es la ciudad, por eso residencia, la urbe, ¿correcto? Y también está presente el cuerpo de la mujer. Si en 20 poemas el cuerpo de la mujer se relacionaba con la naturaleza para expresar amor y erotismo, acá el cuerpo de la mujer se relaciona con la ciudad y expresa locura, ansiedad, angustia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea. No te vayas a olvidar, ¿correcto?
Neruda tenía una tendencia política que iba a ser coherente con respecto a su tendencia política. Hasta la muerte comunista, no cambia. ¿Ya? Fue comunista, murió comunista y socialista, a pesar de que ya el comunismo simplemente ya estaba poco a poco, no terminando, pero él murió en su ley. Murió comunista. ¿Estamos de acuerdo? Su tercera etapa refleja su ideología política, ¿correcto? Esta tercera etapa se conoce como el periodo de la plenitud épica. ¿Correcto? Este periodo de la plenitud épica está caracterizado por reflejar su compromiso social y político. Escúchame, pero quiero que me prestes atención. La literatura comprometida se conoce a la literatura comprometida cuando esta literatura refleja sus tendencias políticas. Un escritor comprometido es un escritor que muestra en su literatura ya su tendencia política. Sobre este tema siempre hay discusiones. Hay escritores a favor, hay escritores en contra. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, Jorge Luis Borges no estaba a favor de la tendencia del compromiso social y político en la literatura, pero Pablo Neruda sí, y por eso tiene toda una etapa. Ese compromiso social y político, toda esa tendencia destaca en este periodo. El libro de poesía más representativo de este periodo es un libro monumental titulado Canto General, que tiene casi 300 poemas. Canto General habla sobre la identidad, la geografía, la historia de América Latina. Escúchame, el poema más extenso de Canto General está dedicado al Perú y se llama Alturas de Machu Picchu. Al respecto hay una historia que se comenta a manera de chisme, pero no se sabe hasta qué punto es cierto o no. Pablo Neruda y César Vallejo fueron patas y se conocieron en París. Pablo Neruda y César Vallejo vivieron en París, se conocieron ahí, fueron amigos. ¿Ya? Dicen, se cuenta, de que Pablo Neruda serrucha a César Vallejo en la plaza para una chamba. Estaban buscando un catedrático en la Universidad Francesa La Sorbona y supuestamente le iban a dar el puesto a César Vallejo, pero luego se lo dieron a Pablo Neruda. Ahí nomás quedó la cosa, pero como que hubo un resentimiento. Dicen que Pablo Neruda escribe Alturas de Machu Picchu a manera de disculpa, no por este conflicto o por esta cuestión de haberle quitado la plaza en la chamba, pero como te digo, se comenta, es un chisme, no lo vamos a afirmar como dato verdadero, ¿ya? ¿Cuál es la versión oficial? Altura de Machu Picchu refleja el esplendor del Tahuantinsuyo. Y Hispanoamérica antes tuvo como lugar de importancia el Tahuantinsuyo. Esa es la idea oficial. ¿Será verdad, será mentira? Simplemente se le deja eso a la imaginación del lector, ¿correcto? Ahí tenemos ese periodo de plenitud épica. Su cuarto y último periodo es su periodo de máximo desarrollo poético. Él llega a su etapa de madurez poética y se da cuenta de una cosa. Pablo Neruda se da cuenta que para escribir buena poesía no necesitas mostrar tus tendencias políticas
ni tampoco innovar en técnicas ni nada por el estilo. Un buen poeta puede hacer buena poesía con lo simple, con lo sencillo, ¿correcto? Sin estar preocupándote ni ser las cosas muy complejas. Entonces llega su periodo de la poesía profesional. Regresa Pablo Neruda a la sencillez, regresa a la estructura simple, regresa a los temas sencillos y publica odas elementales. Los temas son sencillos, se habla de lo cotidiano, el estilo es conversacional. ¿Qué quiere decir esto? Si tú lees odas elementales, sientes como si alguien te está conversando de algo. Sientes como si dos personas conversaran. Cuando dos personas conversan, hablan de lo sencillo de la vida cotidiana, ¿sí o no? De eso hablan. Esa es la idea con odas elementales. Pablo Neruda dice, un buen poeta puede hacer un buen poema sin importar el tema. Los temas de odas elementales son sencillos. Él hace una oda al tomate y a la cebolla. Sí. Él hace una oda a la claridad del día o al hombre. Oda al hombre sencillo. Él hace una oda a una sopa. Le hace un poema a una sopa. Es como si tú agarras, ¿no? Y escribes un poema a tu caldito de gallina que te tomas un domingo de repente. Él escribe oda al caldillo de congrio. El congrio es un pez. Entonces es una sopa en Chile tipo congrio, un caldillo, tipo un chilcano. Escribe un poema, ese es el tema. ¿Te das cuenta? Ese es el tema. ¿Te das cuenta? Sencillo. No te vayas a olvidar. ...1971... Pablo Neruda gana el Premio Nobel de Literatura. 1973... Pablo Neruda muere. 1974... se publica sus memorias tituladas Confieso que he vivido. Profe, ¿que no estaba muerto? Publicación póstuma. Por si acaso que están ahí conversando, que se sorprenden. Profe, como el realismo mágico. ¿Estamos de acuerdo? Dime. Poemas humanos y España parte de este caso. Sí. Confieso que he vivido. Poemario póstumo. Memoria. Son libros sus memorias. ¿Ya? Publicadas un año después de su muerte. Quedaron incompletas, pero bueno, ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Sobre todo, no te olvides el año en que Pablo Neruda gana el Premio Nobel de Literatura. Continuamos. Aparece la narrativa hispanoamericana del siglo XX. La narrativa hispanoamericana del siglo XX tiene 3 periodos. El periodo emergente... Escúchame. El periodo emergente, el periodo de consolidación y el periodo de máximo esplendor. El periodo emergente es el regionalismo. El periodo de consolidación, el realismo mágico. Y el periodo de esplendor, el boom literario latinoamericano. ¿Correcto?
Con respecto al regionalismo, el regionalismo se da entre los años 20 hacia los años 40. ¡Ey! Si eres agudo, si eres acucioso, te debes haber dado cuenta de que el regionalismo se da a la par con otro movimiento en Hispanoamérica. El regionalismo se da a la par con la poesía vanguardista. Si te acuerdas de lo que te expliqué al inicio de la clase, la vanguardia desde el punto de vista de las técnicas llegó a la poesía, pero no a la narrativa. Entonces asumimos que el regionalismo no usó técnicas de la narrativa vanguardista. ¿Estamos de acuerdo? Solamente eso ocurrió en la poesía. Entonces quiero que lo tengas presente. Ahora, Quique, ¿cuál es la idea con respecto al regionalismo? ¿Qué es lo que ellos buscaron, plantearon? ¿Cuál era la preocupación de los escritores regionalistas? Los escritores regionalistas se preocuparon por el problema de lo autóctono. Plantearon en sus discusiones literarias el problema de lo autóctono. Cuando yo te estoy hablando de lo autóctono, estoy hablando de la idiosincrasia, de la identidad. Entonces ellos se preocuparon por esto, ¿ya? Plantearon el problema de lo autóctono. Al plantear el problema de lo autóctono, los escritores regionalistas van a plantear un conflicto entre dos entidades. El conflicto entre la ciudad y el campo. Entonces ellos se preguntaban, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra lo autóctono? ¿En la ciudad o en el campo? Los escritores regionalistas llegan a la conclusión que lo autóctono se encuentra en lo rural provinciano. Si lo autóctono está en lo rural provinciano, ese rural provinciano es campo-ciudad. Muy bien. Escúchame bien. El conflicto ciudad-campo se traduce o se puede ver de otra manera. Conflicto hombre-naturaleza. Pero también se puede ver como el conflicto de la civilización con la barbarie. Ahora, los escritores regionalistas que plantean buscar, o deja de conversar y quítate eso de la cabeza, ¿ya? Que no está lloviendo, porque para eso es una capucha, ¿ya? No sirve para nada más. Escúchame bien. Los escritores regionalistas buscaron la identidad en lo rural provinciano. O sea, buscaron lo autóctono en el campo. Pero los escritores regionalistas son escritores, son cultos, han estudiado. Los escritores regionalistas son hombre o naturaleza. Piensa. Los escritores regionalistas son hombre o naturaleza. Son civilización o barbarie. Los escritores que leen son barbarie. Piensa. ¿Son civilización o barbarie los escritores? ¿Son campo o ciudad? Escúchame bien. El regionalismo busca la identidad en el campo, pero el regionalismo parte de la ciudad. La dirección es que el regionalismo va de la ciudad al campo. Por lo tanto, el proyecto regionalista es llevar la civilización a la barbarie. ¿Correcto? Civilizar la barbarie. Esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. Características del regionalismo.
Los escritores regionalistas van a destacar en la narrativa. Lo que más van a destacar de la narrativa es la novela. La novela regionalista era conocida como la novela de la tierra o la novela telúrica. ¿Estamos de acuerdo? Escúchame bien. Se considera el regionalismo como una variante del realismo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el regionalismo tiene una tendencia realista. El regionalismo tiene una tendencia realista. ¿Estamos? ¿Sí? Si el regionalismo tiene una tendencia realista, la novela regionalista va a tener todas las características de la narrativa realista. Y empezamos con la descripción. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que van a describir los escritores regionalistas? Ponte a pensar. Piensa. ¿Qué describen? Claro, describen el campo, describen la región, describen el país. ¿Te acuerdas quién es el precursor de esto? Claro que sí, pero hay ciertas diferencias. Jorge Isaac utiliza el paisaje para expresar la belleza y el amor. Pero estos patas describen la naturaleza y la describen como si fuera un ser poderoso y dominante, en donde el hombre tiene que luchar y a veces no puede contra la naturaleza, ¿correcto? Hay varias novelas que tratan eso. Una de ellas, por ejemplo, es Los perros hambrientos de Ciro Alegría. Ciro Alegría es peruano, es indigenista, pero por la época y por la descripción de la puna, es también regional. ¿Y sabes quién es el enemigo en Los perros hambrientos? La sequía. Y la sequía solamente es capricho de la naturaleza. ¿Te das cuenta? Entonces, no importa qué tanto se esfuerce el hombre. Si la naturaleza no quiere darte agua, están fregados. Entonces, esa es la idea. La descripción del paisaje, del poder de la naturaleza. Escúchame, otra característica del regionalismo. El regionalismo, silencio por favor, el regionalismo plantea una narración lineal. Las narraciones lineales usan un narrador omnisciente. La narración lineal usa o no usa técnicas vanguardistas. Piensa. No usan, por eso se llama narración lineal, porque todo es una línea. No usan, ¿correcto? No hay el uso de técnicas narrativas. Otra característica, crítica al capitalismo. Deduce datos que no se te han mencionado. Si critican al capitalismo, se deduce que la tendencia política de los escritores regionalistas, ¿cuál es? Si critican al capitalismo, ¿cómo son ellos? Socialistas comunistas, ¿de acuerdo? Socialistas comunistas. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a aprender. Máximo representante del regionalismo, Rómulo Gallegos. Silencio. Máximo representante del regionalismo, Rómulo Gallegos. Oye, político y escritor venezolano, llegó a ser presidente de Venezuela. Rómulo Gallegos tiene su famosa novela Doña Bárbara, que es la novela más representativa de la narrativa regionalista. ¿Y por qué? Porque en Doña Bárbara nosotros vamos a encontrar una simbología. Déjale hablar. La simbología de Doña Bárbara, que se refleja en sus personajes, está estrechamente relacionada con los postulados del regionalismo. Cada personaje simboliza algo.
y ese símbolo representa los conceptos regionalistas. ¿Estamos de acuerdo? Doña Bárbara te va a contar la historia de dos personajes de carácter fuerte que van a entrar en conflicto. Uno de ellos es Santos Luzardo y el otro personaje, Doña Bárbara. Ambos personajes tienen una hacienda, cada quien tiene su hacienda que ha heredado. Santos Luzardo, por herencia familiar, es dueño de Altamira. Y Doña Bárbara es dueña de El Miedo. Ahora, Santos Luzardo nace en la hacienda, pero se lo llevan a Caracas, la capital venezolana. Se lo llevan a Caracas y en Caracas va a estudiar. Santos Luzardo va a entrar a la universidad, va a estudiar Derecho, va a conocer leyes, se va a culturizar, ¿correcto? Y él va a llegar nuevamente a Altamira, va a tomar posesión de su hacienda y él va a llegar con nuevas ideas. ¿Qué es lo que quiere Santos Luzardo? Tecnificar, modernizar, llevar el progreso a Altamira para que Altamira sea productiva. Llegar el progreso para que la obra, para que toda la hacienda sea productivo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora escúchame bien. Con esa mentalidad, él también llega para poder, de alguna manera, no tratar bien a la gente, a los peones. Una simple y sencilla idea. Trato bien a mis trabajadores para que ellos trabajen y se sientan a gusto conmigo. Entonces él lleva todas esas ideas, ¿correcto? Por otro lado, Doña Bárbara es una mujer de carácter fuerte, de carácter dominante. Es una mujer muy bonita, pero que oculta su belleza. Oculta su belleza a través de rasgos poco femeninos. Se viste como hombre, cabalga a caballo como si fuera hombre en una época en donde había cierto recato para las damas, trataba a sus peones con el látigo, andaba armada. Esa era la actitud de Doña Bárbara, ¿correcto? Ahora, Doña Bárbara odiaba a los hombres. Doña Bárbara gobernaba con la punta del látigo a todos sus peones y ella podía ejercer su poder, pero su poder solamente tenía validez en medio de la ignorancia, el atraso y la barbarie. Por eso que Doña Bárbara simboliza la barbarie. La actitud de Doña Bárbara es el reflejo a un trauma, puesto que joven, un grupo de piratas la violaron. Y por eso que ella odia a los hombres. ¿Te das cuenta? Esa actitud de mujer de carácter fuerte es un mecanismo de defensa para que ella no vuelva a sufrir. Escúchame bien. Ella puede manipular, controlar y dominar a cualquiera. A los peones, capataces. Inclusive logra dominar a un poderoso terrateniente llamado Lorenzo Barquero. Pero no puede dominar a Santos Luzardo. Lo que te dije hace un rato. El poder de Doña Bárbara se fundamenta en la ignorancia y la barbarie. Pero, ¿de qué manera va a amenazar a Santos Luzardo? Que te quito tu tierra. Es abogado, sabe que hay leyes, sabe que hay un título de propiedad. A ver, quítame y te demando. ¿Qué te voy a pegar? Te demando. ¿Te voy a hacer esto? Te meto juicio. O sea, Santos Luzardo, con toda su cultura, como es civilización, se impone frente a la barbarie. Doña Bárbara no lo puede controlar. Es el primer hombre que la pone en su lugar y ella se enamora de él. ¿Correcto? Doña Bárbara tiene una hija cuyo nombre es Marisela. Ella ha heredado de su madre la belleza, ha heredado de su madre el carácter fuerte e indominable, y también ha heredado de la madre la condición de barbarie. La mamá no la quiere. Doña Bárbara odia a Marisela porque ve en ella el triunfo de un hombre sobre ella.
porque ella necesita un hombre para tener a la niña. ¿Te das cuenta? La tiene abandonada. La muchacha crece en medio de un mundo salvaje. Es una muchacha salvaje en medio de la barbarie. Descuidada, anda descalza. ¿Sabe lo único que le falta a la chica? Salir por la noche, capturar un venado y comérselo vivo. Es lo único que le falta ya para que sea ya prácticamente un animal salvaje. ¿Correcto? ¡Ey! Préstame atención. Doña Bárbara tiene en tal abandono a la muchacha que Marisela ha crecido con una fuerte carencia afectiva. Santos Luzardo, así de pura casualidad, se va a preocupar por ella, como diciéndole: oye, pero mira cómo estás, toda sucia, deberías arreglarte. Mira, tu cara es muy bonita, pero está oculta en medio de toda esa caca, ¿no? No se estoy hablando de Marisela. ¿Ya? Ya. Escúchame. Entonces eso es lo que le dice. ¿No? Entonces Santo Luzardo como que se preocupa. Ella, desde un punto de vista externo, reacciona con agresividad. Pero ella comienza a darse cuenta de que antes nadie se había preocupado por la muchacha. Y como tiene una fuerte carencia afectiva, ve que el primero que se preocupa y comienza a generar un vínculo afectivo. Y termina enamorándose. Entonces aquí se da el conflicto. Madre e hija se enamoran del mismo hombre. ¿De acuerdo? Escúchame bien. Marisela es barbarie, pero como todavía es joven, ella simboliza la barbarie que puede ser regenerada por la educación. La barbarie es civilizada. Y por lo tanto Marisela sería el proyecto regionalista, porque los regionalistas buscaban civilizar la barbarie. ¿Te das cuenta? No te olvides ese detalle, ¿no? Oye, inclusive hasta hay un personaje que simboliza el capitalismo norteamericano y le ponen un nombre muy simbólico: Mr. Danger. ¿Sabe lo que significa? Vamos, Himna, Brutánico, ¿qué significa? Mr. Danger. Vamos, demuestra que están 3 años ahí. Señor Peligro, hay tantos 3 años de inglés. Señor Peligro, muy bien. Oye, Mr. Danger, norteamericano, traía pues tecnología, vendía pues tecnología. Capitalismo norteamericano, Mr. Danger. ¿Te das cuenta? El tema: el conflicto entre la civilización y la barbarie. El realismo mágico se da entre los años 40 hacia los años 60 y significó el apogeo del manejo de las técnicas narrativas. Todavía quiero que te acuerdes de este detalle. En el regionalismo no hay técnicas. Las técnicas recién aparecen en el realismo mágico, con fuerza. Acá sí parecen grandes maestros, ¿de acuerdo? No te vayas a olvidar. Pero no solamente es esto. El realismo mágico significó la fusión de los mitos, de las leyendas ancestrales hispanoamericanas combinadas con la realidad de cada uno de los países. Una idea para que entiendas el realismo mágico es que
en las obras del realismo mágico se cuentan cosas alucinantes, sobrenaturales, pero los personajes reaccionan ante estas cosas alucinantes y sobrenaturales como si fuera lo más cotidiano del mundo. Si de repente un hombre regresa a la vida, después de haber muerto resucita, nadie se espanta por eso. Es como si fuera lo más normal del mundo. ¿Ya? Esa es mi idea. Escúchame bien. Hay un escritor cubano, Alejo Carpentier. Alejo Carpentier escribe una novela titulada Reinos de este mundo. Esta novela tiene un prólogo y en el prólogo Alejo Carpentier explica sobre el realismo mágico. Es el escritor que habla por primera vez en este periodo sobre el realismo mágico. ¿De acuerdo? Ahora, otro de los representantes de este realismo mágico es el escritor argentino Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, que originalmente era poeta, que había iniciado su obra literaria con la poesía vanguardista. Jorge Luis Borges luego deja de lado la poesía y comienza a escribir narrativa, y es donde va a destacar. Pero de la narrativa solamente escribe cuentos, no escribe novelas. En realidad, lo único que va a escribir Jorge Luis Borges son poesía, cuentos y ensayos. Destacando en el cuento. Acuérdate lo que te vino en el ETI. Los cuentos de Jorge Luis Borges son de tendencia fantástica, filosóficos y habla bastante sobre lo metafísico y se caracteriza por ser cortos, breves, pero tener una profundidad de pensamiento muy vasta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la idea. Por ejemplo, Jorge Luis Borges tiene un cuento y este cuento se llama Borges y yo. Es corto. En este cuento se encuentran en una banca Jorge Luis Borges de 70 años con Jorge Luis Borges de 20 años. Y no lo pueden creer. Y comienzan a conversar como si fuera lo más normal. Y para saber si es verdad, ambos comienzan a decirse cosas que solamente Jorge Luis Borges sabe. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Correcto? A partir de ahí él comienza a reflexionar un montón de sucesos acerca de lo que es metafísico. Entonces no te vayas a olvidar de ese detalle. Tiene dos libros de cuentos importantes. Uno de ellos se llama Ficciones y otro se llama El Aleph. Otro representante del realismo mágico, el escritor mexicano Juan Rulfo. Juan Rulfo tiene una novela titulada Pedro Páramo. Pedro Páramo está ambientado en un pueblo ficticio llamado Comala. Pedro Páramo une de manera magistral las técnicas narrativas y toda la realidad alucinada del realismo mágico. Escúchame bien. La novela está conformada por dos relatos, dos historias. Se cuentan dos historias ahí. Una de esas historias es, escucha, la llegada de Juan Preciado a Comala buscando a su padre, Pedro Páramo, y luego se entera que Pedro Páramo está muerto. Y el otro relato es el relato sobre la juventud de Pedro Páramo. Pero ¿qué es lo que hace Juan Rulfo? Agarra estos dos relatos, los fragmenta y los mezcla. Entonces, el relato está fragmentado. Es como si yo agarro dos rompecabezas, los desarmo
y todas las piezas los mezclo. ¿Y qué es lo que tú tienes que es? Pieza por pieza ir reconstruyendo. Por eso que primero comienzan a hablar, no como todo es fragmentado, habla de distintos pasajes, distintos momentos, y tú tienes que estar muy atento, ¿ya? Pero ese es el aspecto estructural. Ahí están las técnicas narrativas, un relato fragmentado, ¿ya? Con el aspecto del realismo mágico, hay muertos. Te echas en una cama y escuchas que en un cuarto están llorando, vas al cuarto, no hay nadie. Fantasmas que penan, gente que aparece y desaparece, y por ahí un muerto que no sabe que está muerto. Un pueblo fantasma. Comal es un pueblo fantasma. Por eso que el narrador Juan Preciado decía que raro. Es como que escucho voces. Me da la impresión de que escucho voces. Esas voces son espíritus que penan. ¿Te das cuenta? Pero ¿cómo reacciona Pedro Páramo? Como si yo estuviera conversando contigo. Como si fuera algo cotidiano. ¿Te das cuenta? Pero el máximo representante es Miguel Ángel Asturias, guatemalteco. Es el máximo representante, ¿correcto? Escúchame bien. Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias fundamenta su realismo mágico en los mitos y leyendas de la cultura guatemala, o sea, la cultura maya. Ahí se fundamenta, ahí está presente el realismo mágico. Es más, él va a estar influenciado de un famoso libro que habla sobre estos mitos. Este libro se llama el Popol Vuh, escrito en lengua maya quiché, el libro base de la cultura maya, ¿correcto? Inspirado en el Popol Vuh, escribe una novela titulada Hombres de Maíz. Popol Vuh en maya, en lengua quiché, significa hombres de maíz, ¿ya? La mejor novela de Miguel Ángel Asturias es El Señor Presidente. El Señor Presidente es una crítica a todos los dictadores, al autoritarismo, pero sobre todo se centra en el famoso Manuel Estrada Cabrera, el famoso dictador guatemalteco. Entonces el Señor Presidente es una crítica a Manuel Estrada Cabrera, ¿de acuerdo? Escúchame. Esta novela nunca menciona el verdadero nombre. El Señor Presidente es solamente mencionado como el Señor Presidente. Nunca lo describen. Tú no sabes cómo es. Es más, no aparece en la novela muy consecutivamente. Es como si no existiera. Es un poder oculto, pero está ahí. No está presente, tú no lo ves, pero lo sientes. Sientes esa presencia. El Señor Presidente como personaje encarna todos los elementos del realismo mágico. ¿Estamos de acuerdo? Se no te vayas olvidando de ese detalle, ¿ya? Por si acaso, Miguel Ángel Asturias gana el Premio Nobel de Literatura en 1967. Premio Nobel de Literatura en 1967. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora escúchame. Si el regionalismo es el periodo emergente, si el realismo mágico es el periodo de consolidación, ¿cómo se llama el periodo de máximo esplendor en la narrativa hispanoamericana? El boom literario hispanoamericano. El boom literario hispanoamericano. El boom se desarrolla entre los años 60 hacia los años 70. Dicen los críticos literarios que el boom, o los miembros, los escritores del boom, no han sido superados hasta ahora. O sea, estos patas han tenido tal genialidad que todavía no ha aparecido un escritor o un grupo de escritores que esté a la altura de estos grandes escritores narrativos. Los miembros del boom, ¿saben lo que buscaron? Escúchame. Los miembros del boom, ¿saben qué es lo que buscaron?
la internacionalización. Yo te hago una pregunta. Si los escritores del boom buscaron la internacionalización, ¿dónde llegan a hacerse conocidos? ¿En sus países o en el extranjero? Ellos viajaron a Europa, radicaron entre Francia y España, pero mayormente radicaron en España, ¿correcto? Ahora, ellos, estando en Europa, van a hacerse conocidos. Ellos, estando en Europa, van a publicar sus grandes obras. Siempre estas obras hablaban sobre Hispanoamérica, pero obviamente ellos se van a hacer conocidos ahí. Ahora, el boom literario hispanoamericano también va a significar todo un fenómeno editorial. ¿Qué me refiero con fenómeno editorial? Las obras, los libros de estos escritores desde el punto de vista editorial tuvieron éxito y se vendían. Todo el mundo los leía. Es más, van a ser traducidos a varios idiomas, ¿correcto? Y eso va a implicar de que sus escritores van a alcanzar la fama en vida. Los miembros del boom eran estrellas, eran como estrellas de cine. Llegaban a un lugar y era periodismo, fotos, entrevistas, esa era la idea, ¿correcto? Todo el mundo los correteaba, les pedía autógrafos, eran como estrellas de cine, ¿ya? Obviamente que ellos sí tenían calidad artística y literaria. Ahora escúchame. Una de las situaciones por las cuales tuvieron este impacto es porque también estamos hablando de que entre el 60 y 70 ya las comunicaciones, todo esto de lo mediático ya había desarrollado, ¿sí o no? ¿Correcto? Pero quiero que me escuches aquí. Coincide en el boom literario éxito editorial y calidad literaria. Porque tú sabes muy bien que hay escritores que venden, que todo el mundo los lee. Pero eso no significa que sean buenos, ¿sí o no? Pero en el caso de los escritores del boom, vendían y eran buenos desde el punto de vista literario. 4 son los miembros fundamentales. Mario Vargas Llosa. Por si acaso, él es peruano. ¡Ey! Mario Vargas Llosa estando en España, comienza a escribir un librito que lo termina en París. Y con un amigo dicen que uno interpreta las cosas en base a sus experiencias. Oye, Mario Vargas Llosa con un amigo se fueron a Madrid a una editorial, la famosa editorial Six Barral. El editor era Carlos Barral, conocido como el editor del boom. La editorial Six Barral fue la que publicó a los miembros del boom y que chambeó para que ellos sean conocidos. Carlos Barral se amaneció leyendo esta novela y se quedó impactado. ¿Quién diablos es ese mocoso? ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? Ah, Vargas Llosa. Bacán. Esa novela se titulaba La ciudad y los perros. Ahora, la editorial Six Barral organiza un premio llamado Premio Biblioteca Breve. La ciudad de los perros gana. Entonces, La ciudad de los perros es la novela de Mario Vargas Llosa que lo lanza a la fama. ¿Te das cuenta? Ahora, Mario Vargas Llosa es de tendencia realista, ¿ya? Mario Vargas Llosa es de fuerte tendencia realista. No voy a ahondar porque más adelante vamos a hablar de él en literatura peruana, ¿ya? Escúchame bien. Otro representante del boom, el escritor mexicano Carlos Fuentes, también miembro del boom. Autor de La muerte de Artemio Cruz. Otro escritor miembro del boom. El escritor argentino Julio Cortázar. Así hablaba el pata, tenía frenillo. Julio Cortázar con Z. Tilde en la A. Julio Cortázar.
Cortázar. Julio Cortázar. Novela Rayuela, con Y, que es una antinovela porque esta novela, si bien es cierto, tiene sus capítulos sucesivos, te da una instrucción para que tú saltees los capítulos y entiendas la novela a tu manera. Claro, la rayuela es el juego que se conoce como el mundo o el avión. En Argentina le dicen rayuela. La idea es que Julio Cortázar plantea un juego con el lector, por eso rayuela. Ahí aparece lo lúdico en la novela. ¡Ey! El escritor colombiano Gabriel García Márquez, autor de 100 años de soledad. Entonces ahí están Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, que según la crítica son los escritores más destacados dentro de lo que vendría a ser. Ellos son los miembros del boom. En otras palabras, son los miembros del boom. ¿Correcto? Ahora escúchame. Con respecto a 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, quiero que me escuches. Esta novela cuenta la historia de la familia Macondo, cuenta la historia de la familia Buendía y la fundación del pueblo Macondo. Escúchame bien, son 7 generaciones de la familia en un promedio de 100 años. Pero no solamente te van a contar la fundación de Macondo, su desarrollo y decadencia, ¿ya? Los fundadores de Macondo son los esposos José Arcayo Buendía y Úrsula Iguarán. La novela tiene como característica la presencia de un lenguaje hiperbólico que apela a la exageración y también elementos vinculados con la Biblia. Por ejemplo, la fundación y la decadencia de Macondo nos pueden hacer pensar en un Génesis y un Apocalipsis, ¿correcto? La obra presenta personajes como, por ejemplo, Remedios la Bella, que sube al cielo en carne y cuerpo. Sube al cielo como un personaje en la Biblia. Averigua quién es. Escúchame bien, hay un diluvio que dura promedio de 4 años, inunda todo Macondo. ¿Y sabes qué? Hay un gitano llamado Melquiades que escribía unos pergaminos y él decía que esos pergaminos tienen que leerse en un promedio de 100 años, pero esos pergaminos no estaban escritos ni en castellano ni en latín, sino parecían una especie de jeroglíficos o códigos que después se llegan a descifrar y ese pergamino está escrito en sánscrito, que es el hebreo antiguo, idioma original de la Biblia. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces hay elementos tomados de la Biblia. Otra característica, 100 años de soledad presenta un relato cíclico. ¿Qué quiere decir esto del relato cíclico? Todos regresan, como tú verás al leer la novela, todos regresan. Se repite el tiempo es circular, se repiten los nombres, se repiten los José Arcadio, se repiten los Aureliano y también repiten las personalidades. ¿Te das cuenta? Los temas de la novela. Desde el punto de vista psicológico, el incesto, la gran maldición de la familia Buendía. Es más, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, los patriarcas fundadores, eran primos. Y Úrsula tenía miedo. Claro. Y por eso ella al inicio no quería consumar el matrimonio y eso generó un montón de sucesos que terminan con la fundación de Macondo. Escúchame bien, entonces desde el punto de vista psicológico, el incesto, el gran temor de la familia Buendía, temor y maldición que está presente y que se materializa con el último descendiente de los Buendía, que nace con cola de cerdo, mientras las hormigas lo devoran y un remolino destruye todo Macondo. Escúchame bien, tema filosófico, la soledad. Los personajes están destinados a la soledad. Nunca amaron, nunca supieron amar, nunca llegaron a querer a nadie. El símbolo más resaltante de la soledad en la novela es
el famoso coronel Aureliano Buendía. ¿Correcto? El famoso coronel Aureliano Buendía. ¿Estamos de acuerdo? Que nunca fue capturado después de 32 sublevaciones. Él se sublevó 32 veces. Fue coronel del bando liberal. 32 rebeliones. Las 32 las perdió. En las 32 lo capturaron. Las 32 veces lo acusaron de muerte y se salvó de las 32. Se salvó a un ataque de envenenamiento por estricnina que pudo haber matado un caballo, y en toda su vida solamente tuvo un rasguño, una herida de bala en el corazón que él mismo se hizo cuando se quiso matar, y al final no murió porque falló. La bala pasó sin tocar ningún órgano vital. El coronel Aureliano Buendía tuvo 17 hijos de 17 mujeres distintas, conocidos como los 17 aurelianos. El día que los bautizaron, el cura con las cenizas marcó una cruz que siempre quedó en su frente, tatuada y nunca se borró. Y esa fue la marca que usaron asesinos para matar a los 17 aurelianos, que fueron asesinados uno cada uno la misma noche antes de que el mayor llegue a cumplir los 35 años. Todo esto es exagerado y es reflejo del estilo de Gabriel García Márquez. Escúchame bien. Y el tema social en la novela, el conflicto entre los conservadores y liberales. Escúchame bien. Gabriel García Márquez ganó el premio Nobel en 1982. Un bonito año en que nacieron grandes personalidades. ¿Ya? Entonces, 1982 gana el premio Nobel Gabriel García Márquez. ¿Ya? Y Mario Vargas Llosa en el 2010. A ver, te voy a dictar al toque las claves. Tarea para la próxima clase. Me pidió que le deje tarea. Escucha, esto es lo que vas a hacer. Para la próxima clase vas a leer Los perros, La ciudad de los perros, 100 años de soledad, Rayuela y la muerte de Antonio Cruz. No, si es una novela que termina en un año. No, es verdad. En serio, sí, las 4. Para el repaso todo el Quijote. ¡Ey! ¡Uno pasa!